Ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? Hoy tenían que entregar, si no recuerdo mal, el primer ejercicio, que era el ejercicio de el dibujo de la interfaz del programa, o sea, de lo que ven cuando abren el programa. Yo les voy a compartir pantalla. Bueno, 4 de 13. Bueno, han entregado pocos. Yo les vuelvo a recordar, no se atrasen, ahora van a empezar a acumular trabajos y después esto se vuelve cuesta arriba y además se aprueba con todos los trabajos entregados, ¿sí? No existe la posibilidad de aprobación del curso sin que estén todos los trabajos entregados. Bueno, vamos a empezar a ver un poco los trabajos de los compañeros. Este es el de... Vamos a pasar por el primero, el de Francisco. Francisco ya había entregado, él lo había entregado sobre un archivo digital y no lo había dibujado. Acá lo dibujó todo. Puso los rectángulos en rojo. Lo que no veo o lo que no se ve bien es los nombres de esto, de cada una de las partes. Si bien están los rectángulos, no dice qué número ni qué nombre tienen. Tiene su nombre, el nombre del curso. Hay bastante detalle en el dibujo. O sea, se ha detenido a ver bastante bien la pantalla. Les vuelvo a repetir, lo importante de este ejercicio es que ustedes vayan conociendo la pantalla del AutoCAD, las partes más importantes, que son algunas de las que les marqué, eh, para no volverse locos con toda la información que hay. Y este es el de Josefina, acá también está en vertical, pero bueno, vamos a tratar de verlo así. Hay bastante detalle en el dibujo en cuanto a la representación de lo que ve. Está muy bueno. Le están faltando los rectángulos. Tiene los títulos, pero no tiene marcados los rectángulos, las zonas como se pide en el ejercicio. Está muy bien igual el trabajo. Este es el de Mariela. Acá tiene los rectángulos y los números. Y abajo tiene las referencias. Bien. Y este es el de Mauro. Acá Mauro utiliza el recurso de recuadrar y llevar una flecha para poner el nombre y el número de cada sector. Incluso puso más de los que pide el trabajo. Bien, está muy bien también. Bueno, ya más o menos ven los que no subieron de qué se trata el ejercicio. Les pido que por favor completen sus trabajos. Eh, Sí, Perdón, Gustavo. Yo te lo mandé, lo tengo acá, pero se nota que o sea, lo debo haber mandado mal porque lo mandé a tu mail, no tenés que lo mandé subirlo a al mi. Classroom. Ah, bueno, sí, ¿Eh? porque lo tengo acá. Lo tengo Subilo al acá. Classroom y lo vemos. No hay problema. Bueno, bueno. Este, hay en el apunte, creo que es en la unidad 2, Marta, hay un pequeño video de cómo subir al Classroom. Sí, 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 ¿Eh? sí. Subilo ahí, por Sí, favor. sí, cómo no.
Bueno, les cuento lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a continuar de ver esto de la interfaz, de cómo se ve el programa, y vamos a hacer algunos ajustes en nuestra pantalla para empezar a trabajar en un entorno que nosotros vamos a definir para estar más cómodos, para ver algunas cosas que necesitamos ver que el programa no nos ofrece y que es interesante tener a la vista. El AutoCAD se puede customizar, se puede adaptar a cada usuario de muchísimas maneras, ¿sí? O sea, ustedes pueden elegir qué ver, qué no ver, de qué color, en algunas cosas de qué tamaño, ¿sí? Se puede customizar mucho el AutoCAD. Nosotros no vamos a hacer este, nada demasiado radical, nada demasiado extremo, solamente algunas cosas que creo que son necesarias para trabajar mejor, pero es importante que sepan esto de que el AutoCAD se puede modificar o customizar a nuestro gusto, digamos, ¿sí? Eh, Ahora les voy a mostrar la pantalla del AutoCAD. ¿Se ve ahí mi AutoCAD? Sí. Bien, bueno. Cuando ustedes abren el AutoCAD, lo que van a ver es algo como esto, ¿sí? Una pantalla que arriba tiene la pestaña de inicio, ¿sí? En la parte izquierda este sector que dice abrir o nuevo y la derecha, en la parte más grande de la pantalla, donde sería nuestro espacio de trabajo, lo ocupa una ventana donde están los dibujos o los ejemplos recientes que hemos trabajado, que hemos visto, que hemos abierto, ¿sí? Esta pantalla de inicio aparece siempre. Nosotros podemos a partir de acá empezar a abrir uno nuevo, abrir alguno que ya sea existente, eligiendo desde abrir archivos, ¿sí? Nos va a llevar a la ventana del explorador de Windows y acá donde tengamos guardado nuestro archivo en nuestra compu, lo buscamos y lo podemos abrir, ¿sí? Si no, tenemos también la posibilidad de abrir uno nuevo picando acá, ¿sí? Si pican en nuevo van a ver que tiene diferentes posibilidades. Por ahora nosotros no vamos a profundizar en esto, ya lo vamos a hacer, ¿sí? Y si quieren abrir un dibujo nuevo, ¿sí? Esperen que saco esto. Si quieren abrir un dibujo nuevo al lado de la pestaña de inicio, sin tener que hacer otra cosa, pican ahí en el símbolo más. Fíjense, yo apoyé el mouse y nos da una ayuda que nos indica que ese icono es nuevo dibujo, ¿sí? O sea que si picamos en más, se va a abrir un nuevo dibujo. Nos va a preguntar si queremos ver el modelo, o la presentación 1, la presentación 2. Esto ahora lo vamos a ver. No vamos a picar en ninguna, directamente vamos a mover el mouse y vamos a quedarnos en esta pantalla, ¿sí? Según lo que pudieron leer en el apunte y para los que entregaron el ejercicio, este espacio grande negro con una cuadrícula es el espacio de trabajo o el espacio modelo o el model space en inglés, ¿sí? Nosotros a partir de ahora lo vamos a llamar así, espacio modelo o espacio de trabajo, ¿sí? Pero acuérdense, es la pantalla esta negra por ahora, con una trama, ¿ok? Digo por ahora porque va a ser una de las modificaciones que vamos a hacer. Por ahí me escribió algún compañero y me preguntó, me dijo, profe, yo cambié el fondo del espacio de trabajo, lo puedo hacer, lo pueden hacer. Yo prefiero que por lo menos en el curso no lo hagan, o sea, no le cambien el color, sobre todo para poder corregir los ejercicios, para que vean bien lo que es el espacio modelo de lo que son las presentaciones, que es el otro espacio de trabajo del programa. Y así que les pido por favor que
Lo pueden hacer, pero yo les pido por favor que no le cambien el color. En el apunte número 2, ¿sí? Ustedes pueden ver, un segundo, en el apunte número 2 dice, hay un apartado en la tercera hoja que dice personalizar la interfaz del programa. La interfaz es esta primera pantalla, es lo que vemos del programa, ¿sí? Y empieza diciendo los menús desplegables. En el ejercicio pide que se marquen estos menús desplegables, ¿sí? Y estos menús no están en la pantalla del AutoCAD por defecto. O sea, que si ustedes vienen acá al AutoCAD, estos menús desplegables no existen. O sea, no es que no existen, no los ven. Con lo cual, salvo que los tengan activos, no podrían dibujarlos o no podrían indicarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos menús que están acá arriba, inicio, inserción, anotar, vista, etcétera, son las pestañas de la barra de herramientas esta grandota. Si yo me paso de inicio a inserción, van a ver que todos estos menús de acá arriba cambian. Si me paso a anotar, cambian todos estos. O sea que esto no es un menú desplegable, ¿sí? Sino que es la pestaña de la barra de herramientas. La barra de menú está acá arriba, en este momento no la podemos ver, pero la podemos activar. En el apunte van a ver que en la tercera página dice menús desplegables, cuenta un poquito la historia, que a partir de 2010, tras el programa únicamente ofrece la cinta de opciones, que es esta cinta de familias que acabamos de ver, pero que es bastante útil también utilizar los menús desplegables. Para ello hay que activarlos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un procedimiento muy sencillo, y está descrito también en el apunte. Dice, junto al icono superior a la izquierda de AutoCAD, que es ese botón con la letra A en rojo, hay una barra de herramientas que ahora vamos a ver en el programa, que tiene un montón de pequeños iconos, y en el extremo derecho de la barra hay un botoncito triangular que si lo desplegamos va a aparecer un menú donde vamos a poder seleccionar mostrar barra de menús, y así lo vamos a activar. Pasamos ahora al AutoCAD y vamos a traducir esto que dice el apunte. El apunte dice que al lado de la letra A, que está acá arriba, ¿sí?, del botón de inicio, hay una serie de iconos, ¿sí?, que son básicamente los que están en el entorno de Windows en los demás programas. Nuevo, abrir, guardar, guardar como. Pueden tener algún otro más, no creo que menos, pero por lo menos estos los tienen que tener. Imprimir, deshacer, rehacer. Y por último, antes de compartir, ahora hay una especie de avioncito de papel que dice compartir. Inmediatamente antes de ese está el botoncito con un triangulito hacia abajo, ¿sí? Si yo me paro ahí no dice nada, pero si yo pico ahí va a aparecer un menú que es este, pico, dice un montón de cosas, que dice, son los iconos o menús que están habilitados para verse en este momento. Fíjense, todos los que tienen tilde hasta rehacer son todos estos que están acá arriba. Si yo, por ejemplo, destildo rehacer, ese botón va a desaparecer y solamente me queda el de deshacer, pero el de rehacer ya no está. Vuelvo al triangulito hacia abajo, pico, y si lo vuelvo a tildar, rehacer me lo agrega, ahora está en gris, por ahí no se nota, lo voy a hacer con la impresora ahora, o con trazar o imprimir. Lo voy a destildar y van a ver que este icono de la impresora va a desaparecer. Trazar, lo destildo, desaparece la impresora, o sea, ya no tengo el acceso con el botón, pero si voy a este menú descolgable, aparece acá trazar, que es imprimir, lo activo y ahí me apareció la impresora, ¿sí? Entonces, que con este triangulito vamos a activar lo que podemos ver. Dentro de lo que podemos ver, fíjense que hay todavía más cosas que no están tildadas. A nosotros ahora no nos preocupa eso, el único que vamos a activar
va a ser mostrar barra de menú, porque estos son los menús descolgables, ¿sí? O desplegables. Pico ahí y ahora acá aparece una nueva línea donde están todos los menús descolgables. Archivo y van a ver que baja un menú, ¿sí? Que es todo esto. Inserción, que si, edición, que si pico en edición, baja otro. Ver, insertar, formato, herramientas, dibujo, anotar, modificar, paramétrico y ventana. ¿Sí? En general, gran parte de lo que tienen en la cinta de herramientas está en estos mismos menús, ¿sí? Pero en los menús descolgables están todos los comandos de AutoCAD. ¿Por qué vamos a ver activar los menús desplegables? Justamente porque ahí tenemos algunas herramientas, algunas opciones que de otra forma es más difícil encontrarlas. Y por ahí no se van a acordar de la abreviatura o de cómo llegar. En cambio, si lo tienen activo directamente cuando vengan acá, una de esas herramientas que nosotros vamos a utilizar o que está bueno tenerlo a mano es opciones. Si pican en opciones van a aparecer las opciones, algunas de las opciones que nos permiten customizar o modificar, ¿sí? Nuestro AutoCAD. Desde acá, desde opciones, ustedes van a tener, por ejemplo, en la pestaña de visual, el tamaño del puntero en cruz, ¿sí? Acá abajo. Que eso, voy a pasar al apunte otra vez, ¿sí? Es el tercer punto de la hoja 3, el tamaño del puntero en cruz o cursor, ¿sí? El tamaño se puede agrandar o achicar y depende también del usuario. Está bueno poder regular ese tamaño. Fíjense, yo ahora les muestro mi AutoCAD. En este momento el cursor es una mira. Me paran si tienen alguna duda, ¿sí? El puntero ahora es una mira, ¿sí? Esta cruz que yo estoy moviendo en el espacio de trabajo. Vamos a ir otra vez a herramientas, opciones, en la pestaña visual donde estábamos antes. Acá en este rectángulo dice tamaño del puntero en cruz y dice 7. Se modifica a través de esta barra, la muevo de izquierda a derecha y va a cambiar el tamaño. La voy a hacer muy grande. Le voy a dar el 100% del tamaño de la cruz. Le voy a dar aplicar y aceptar. La van a ver que el puntero ahora va de extremo a extremo de la pantalla, ¿sí? A alguna gente esto le resulta incómodo, para alguna gente esto es más cómodo que tener una mira, ¿sí? Más cortita. Eso ya depende de cada uno. Para empezar a dibujar, a mí me parece que esta es la mejor opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo momento sé dónde está, no me voy a confundir con ninguna otra entidad. Las entidades que dibujemos al principio van a ser blancas y por eso tener el cursor más chico posiblemente nos haga confundir entre lo que es el cursor y lo que es una entidad que hemos dibujado. Así que repasamos de vuelta. Vamos a herramientas, opciones, y este es el rectangulito que modifica el tamaño del cursor. Lo podemos poner en 1, que es lo mínimo que puede tener. Le vamos a aplicar, aceptar. Y fíjense que queda casi un puntito, ¿sí? Es una mira muy, muy chiquita. Por ahí esto también a alguna gente le puede resultar más cómodo o más incómodo. Lo que yo les recomiendo es que tengan el cursor en su tamaño máximo, ¿sí? Le dan a aplicar, le dan a aceptar y el cursor va a aparecer con esta apariencia, ¿sí? Dentro de esta de opciones, en el menú herramientas, dentro de esta ventana, también van a ver que
está dividido en partes, ¿no? Elementos de ventana, que es todo este rectángulo. Herramientas de presentación, que es el rectángulo que está abajo y tiene bastantes opciones. Resolución de la visualización, opciones de visualización, la cruz que acabamos de ver y el control del difuminado. De esto nosotros no vamos a tocar nada, pero desde acá ustedes pueden modificar su AutoCAD. Yo voy a mostrar solo un ejemplo. ¿Alguien tiene un mic abierto? Yo les voy a mostrar solo un ejemplo para que ustedes vean lo que pueden hacer con este comando. Esperen un segundo. Listo. Entonces, desde acá pueden modificar, por ejemplo, los colores o los tipos. Pueden ser el tipo de letra, ¿sí?, que utiliza el programa. Vamos a ver solamente algunos ejemplos de colores para no marearlos, para que sepan que esto existe, pero no es algo que nosotros vayamos a utilizar. Si ustedes pican dentro de este apartado que se llama elementos de ventana, el botón colores les va a decir para qué sirve con este sistema de pequeñas explicaciones que da el programa. Pican en colores y aparece esta nueva ventana. El primer espacio que aparece dice contexto y dice espacio modelo 2D. El espacio modelo 2D es el área de trabajo, ¿sí? Es donde nosotros estuvimos viendo esta pantalla negra con la cuadrícula y nos dice en el siguiente cuadro los elementos de la interfaz. O sea, de este espacio modelo 2D, que ahora tiene un color de fondo, acá está señalada la palabra fondo y el color es negro, yo podría picar acá y elegir cualquiera de estos colores, rojo, amarillo, verde, para ese fondo, el blanco, o podría irme a la última opción, que es seleccionar color, donde va a aparecer esta paleta, ¿sí?, que en realidad hay 3 paletas de colores en el AutoCAD. La primera es el índice, que es esta, más adelante la vamos a usar para las capas. El color de verdadero, que es esta mezcla de 3 colores, ¿sí?, rojo, verde y azul. Para los que saben algo de RGB, son justamente la mezcla de estos colores, rojo, verde y azul. Se dan todas estas posibilidades de color, más la saturación del blanco al negro, ¿sí? Entonces, si yo me paro acá, voy a estar eligiendo el color que van a ver acá en esta barrita a la derecha, y además lo puedo saturar o desaturar, en fin. Vamos a poner cualquier color. ¿Sí? Le damos a aceptar, le damos a aplicar y le damos a aceptar, ¿sí? No se aplicó en este momento, tendría que cerrar el AutoCAD y volverlo a poner. No, perdón, pues está en un color verdadero. No lo aplicó porque es un color verdadero. Vamos a ver qué pasa. Igual lo tendría que haber aplicado. Opciones, colores, negro, no lo aplicó. Vamos a ir al blanco directamente. Ahí sí, ya lo tomó. Vieron que en el preview acá abajo aparece como blanco lo que antes era negro. Aplicar y cerrar y aparece el fondo en color blanco, ¿sí? De vuelta, herramientas, opciones, color, y vamos a ponerle otro color cian. Fíjense que ahí ya nos da el preview. Vamos a aplicar y cerrar y se puede darle otro color al AutoCAD, ¿sí? Al fondo no al AutoCAD, sino al fondo, al espacio de trabajo. No aconsejo que lo hagan, por lo menos por ahora, hasta que sepan o dominen un poco el programa, ¿sí? Si ustedes cambian algo de todo esto, porque hay muchas cosas que pueden cambiar, esta es la primera, ¿sí? Espacio modelo 2D, fondo. También podrían cambiar el color del cursor. Podrían cambiar las líneas principales de la rejilla, las líneas secundarias, los vectores, las líneas elásticas, en fin, un montón de opciones que les da acá, que le pueden cambiar el color.
Si en algún momento ustedes hacen algún cambio y dicen, bueno, la verdad ya me perdí, no sé qué cambié, qué no cambié, acá abajo, a la derecha, hay un botón que dice restituir colores clásicos. Le dan ahí, les va a preguntar si quieren restituir los colores al espacio modelo 2B, le dicen restituir, vuelve a aparecer el preview en color, con un color de fondo negro, aplicar y cerrar, y todo va a volver a lo original, ¿sí? Vamos a hacer algún otro ejemplo. Por ejemplo, le pueden cambiar el color al cursor que le acabamos de cambiar el tamaño. Por defecto viene en blanco. Nosotros le podemos decir, bueno, lo quiero en rojo. Aplicar y cerrar. Aplicar, aceptar. Y ahora mi cursor tiene color rojo, ¿sí? Bueno, esto de cambiar el aspecto del AutoCAD tiene un montón de opciones, ¿sí? Nosotros apenas estamos viendo la de los colores y los dos primeros, pero bueno, también se pueden cambiar la presentación, que más adelante vamos a ver, el editor de bloques, la línea de comando, ¿sí? Para que veamos más o menos información en la línea de comando, que es la que tenemos acá abajo, donde escribimos los comandos y donde leemos lo que el programa nos pide, y también las vistas preliminares, que son las vistas que se utilizan antes de imprimir. ¿Ok? Pero bueno, el tema del color, que a alguna gente le interesa, se maneja desde acá, con estas dos, eligiendo opciones de estas dos ventanas y aplicándole el color desde acá, ¿sí? Van a ver que en visual tienen algunas opciones tildadas y algunas no. Yo les recomiendo que no toquen ninguna de estas cosas, ¿sí? Después, cuando se sientan más, más seguros y cuando sepan un poquito más de cómo volver hacia atrás en estos pasos, lo pueden hacer, pueden ir explorando el AutoCAD, pero por ahora les diría que no. Una de las variables que quizás, dependiendo su compu, tengan que cambiar es esta que dice resolución de visualización, ¿sí? La primera dice suavidad de arcos y círculos y tiene por defecto 1000, ¿sí? Y después dice, tiene el número 8, en segmentos de una curva de polilínea. Esto quiere decir, ¿en cuántas partes va a partir un círculo para que lo veamos como un círculo y no como una sucesión de líneas rectas una al lado de la otra? Que finalmente es eso lo que hace el AutoCAD. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como una línea curva. Y la cantidad de segmentos en que va a partir una línea curva de polilínea, que más adelante vamos a ver que es una polilínea, por el momento para nosotros es una curva, que la va a partir en 8 segmentos, ¿sí? Esto es para que lo percibamos como círculo o como arco. Si por alguna razón en sus AutoCADs ustedes ven que no ven los círculos como círculos, sino que los ven facetados, que ven líneas rectas una tras de la otra, lo que tienen que cambiar es esta variable, y en los arcos o para los arcos la variable de abajo. En general este problema no se produce poco. A veces nosotros vemos círculos facetados, ya les voy a decir cómo verlos bien sin necesidad de modificar estas variables, ¿sí? ¿Qué más? Por ahora nada más, ¿ok? De esto se los quería mostrar, les quería mostrar sobre todo el tema de los colores y qué es lo que pueden cambiar. El aspecto del AutoCAD se puede modificar mucho. Por ahora, lo único que vamos a modificar es el tamaño del cursor al 100, por lo menos lo que les propongo. Obviamente cada uno es dueño de hacer lo que más le parece. Y activar la ventana de los menús desplegables, que son estos, utilizando el icono del triángulo hacia abajo en la primera línea, al lado de la letra
A roja del botón de inicio AutoCAD, pican ahí, se descuelga este menú y tienen que tildar mostrar menú. En este caso, si leen todos los menús que aparecen acá, no está más mostrar menú, pero está ocultar barra de menú. Si ustedes pican acá, esa línea que había aparecido desaparece, o sea que está desactivada. A nosotros nos interesa que esto esté activado. Entonces, triangulito hacia abajo, mostrar barra de menús. Y ahí aparecieron, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? No. Bien. Otra de las cosas que les voy a pedir que hagan es, en la línea de modelos, que es esta que está acá, ¿sí? Que hay diferentes opciones, hay una que está activa, que es la primera, que es una cuadrícula en chiquitito, que si dejan el mouse ahí apoyado, dice mostrar rejilla de dibujo. Y dice activo en rojo, y más abajo dice que con el F7 también la pueden activar o desactivar, que es el botón de ayuda del teclado, que es lo mismo que venir a este botón de la pantalla. La vamos a desactivar, o sea, la pico, va a desaparecer esa grilla, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar con el espacio de trabajo o el espacio modelo así, ¿ok? Fondo negro, la cruz al 100%, o sea que vaya de extremo a extremo, y el símbolo de del UCS o del eje cartesiano no lo vamos a modificar, hay manera de modificarlo, nosotros lo vamos a dejar ahí, como viene el AutoCAD. Y lo que el AutoCAD proporciona para cuando hacemos un cambio y nosotros queremos que estos cambios queden fijos, ¿sí? Porque si no, cada vez que entramos al AutoCAD deberíamos hacer todas estas modificaciones. Le vamos a agregar algo más que después, no, después lo hago, vamos tranquilos. Vamos a dejarlo así. Nosotros le agregamos la barra de menú, que son todos estos, le agregamos el cursor al 100% y le sacamos la rejilla. Esas fueron nuestras modificaciones. El AutoCAD, para guardar estas modificaciones en la interfaz, tiene un lugarcito también en la línea de modelo, al lado de la rueda de herramientas, ¿sí? Esta ruedita que está acá abajo, y al lado de esa ruedita dice dibujo y anotación. Si ustedes tienen otro título en vez de dibujo y anotación, díganme, ¿sí? Deberían tener por defecto dibujo y anotación. Fíjense lo que dice cuando dejamos el mouse ahí quieto, dice cambio del espacio de trabajo. O sea que con esta herramienta nosotros vamos a cambiar nuestros espacios de trabajo. En este momento modificamos el espacio de trabajo. ¿Cómo se llama este espacio de trabajo? Es el que está activo acá, dibujo y anotación. Pero todavía no guardamos, no hicimos ninguna acción para que esto quede fijo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a picar en dibujo y anotación y se despliega este menú, ¿sí? Está tildado el primero de los espacios de trabajo, que se llama dibujo y anotación, y después hay algunas otras opciones. Si ustedes pican en su AutoCAD posiblemente tengan 3D y modelizado y algunos otros más nombres de espacio de trabajo. ¿Alguien tiene el AutoCAD abierto? Fíjense si alguno tiene el AutoCAD, piquen ahí en la rueda de herramientas, fíjense si tienen algún otro nombre de espacio de trabajo. ¿Cómo hago para guardar esta modificación o para asignarle un nombre a esta modificación y que sea un espacio de trabajo? La primera opción, después de la línea horizontal que hay después de los nombres, es guardar actual como, ¿sí? Vamos a darle a esa opción, vamos a picar ahí, y nos pide en esta ventana guardar el espacio de trabajo un nombre,
¿sí? Entonces nosotros le podemos poner su nombre, el nombre del curso, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo, por ejemplo, el mío tiene mis iniciales. Este que acabamos de hacer, o sea, agregando el menú, sacando la rejilla y cambiando el cursor, le voy a poner curso AutoCAD 2023 para reconocerlo. Entonces, guardar. Y en este momento ya está guardado, ya forma parte. Fíjense que además cambió el nombre al lado de la rueda. Ahora el espacio de trabajo se llama Curso AutoCAD 2023 y está con las modificaciones que yo había hecho en la interfaz. ¿Se entendió cómo funciona? Si ustedes quieren volver al original, lo que tienen que hacer es picar en el curso de AutoCAD 2022 o en el nombre que hayan puesto, y fíjense que además de dibujo y anotación está el mío, el personal, que tiene mis iniciales, y el que acabamos de hacer, que además tiene el tilde. ¿Sí? En este estamos trabajando. Si por alguna razón quieren volver al que trae el AutoCAD por defecto, vuelven a dibujo y anotación, cambia la pantalla, ya no están más los menús arriba, sí está el cursor como lo había puesto antes, que es el único cambio que no hizo, y tendría que activar la rejilla para poderlo ver como lo veía. Entonces, ¿por qué hago esto? Para que vean que el espacio de trabajo se modifica en los aspectos que están en la periferia, ¿sí? Del espacio de trabajo, o sea, en los menús. Vamos a ir al curso de AutoCAD, lo activo y fíjense que la rejilla sigue activa. O sea, estas modificaciones dentro del espacio de trabajo, tanto sea el cursor como la rejilla, no las toma el espacio de trabajo, ¿sí? Eso sí, yo lo tendría que cambiar manualmente, el tema de activar o desactivar la rejilla o de cambiar el tamaño del cursor. El tamaño del cursor, de todas maneras, si ustedes lo agrandan y cierran el programa, lo va a mantener, ¿ok? Pero se maneja desde acá, desde el menú de herramientas, opciones y el tamaño de la cruz. La otra cosa que no guarda esto del espacio de trabajo son los colores, ¿sí? Entonces, yo voy a cambiarle el color porque quedó en rojo, ¿sí? Al cursor, va a aparecer otra vez esta ventana, cursor en cruz, en vez de ponerlo rojo lo pongo en blanco, aplicar cerrar, aplicar aceptar, y ahí está en blanco. Y estoy trabajando en curso AutoCAD 2023. Si quiero volver al que viene por defecto, pico ahí, pico en el nombre, selecciono dibujo y anotación y vuelvo a tener la pantalla como la tenía antes. ¿Ok? Esto se los digo, nosotros hacemos este pequeño cambio de cambiar el tamaño de la cruz y vamos a trabajar con la rejilla desactivada, ¿sí? Son los únicos cambios que vamos a hacer en la apariencia del AutoCAD. Pero está bueno porque si ustedes quieren cambiar el entorno, lo hacen directamente desde acá y no, lo hacen una sola vez y no tienen que estar entrando y saliendo a estas opciones que customizan o que cambian la apariencia de la interfaz, ¿sí? Bueno, esto de los espacios de trabajo también está explicado en el apunte. Van a ver que aparece también uno que se llama AutoCAD Clásico. Bueno, este AutoCAD Clásico ya no aparece en las últimas versiones. Si tienen una versión anterior, les va a aparecer el AutoCAD Clásico, que tenía una conformación bastante diferente a lo que nosotros vemos ahora.
pero en esta versión que estamos usando nosotros no lo van a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, otra cuestión de cómo vemos nuestra pantalla es que en la línea de comandos va a aparecer acá abajo. Ustedes pueden, picando desde alguno de los extremos de esta barra, la pueden mover y ubicar donde ustedes quieran. Yo les aconsejo que la dejen abajo. También tiene una cruz, que si ustedes la presionan se va a cerrar, la van a dejar de ver. Y si se van a la derecha, justo en el final de la barra aparece una flechita con dos direcciones. Esto quiere decir que este botón yo lo puedo hacer más grande, ¿sí? Para que ocupe más espacio y para que lea toda la pregunta en un solo renglón. También si se ponen en la parte superior aparece esa flechita ahora de dos sentidos hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir que si yo quiero leer algo más, estiro hacia arriba y en vez de tener un solo renglón voy a tener varios, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Es ver todo lo que yo ya hice, ¿sí? Todas las cosas o órdenes que estuvieron activas antes de la que sigue, de la próxima, ¿sí? A veces ayuda, a veces no, pero también está bueno a veces tener un par de líneas, 3 líneas de preview para ver de dónde salí, dónde estoy. A veces cuando empezamos a dibujar ayuda bastante, ¿sí? Lo importante es que la línea esté, por lo menos en un solo renglón. Si les es más cómodo, estírenla, ¿sí? Si ustedes quieren guardar ese cambio, vamos a ver si esto lo acepta el cambio de espacio de trabajo, debería hacerlo. Y vamos a decirle que guarde el espacio actual de trabajo, o sea que tiene los menús descolgables, que tiene el cursor al 100%, y ahora hicimos esta modificación en la línea de comandos. Y vamos a grabar como, ¿sí? Guardar como, y lo que tenemos que hacer es pisar el curso AutoCAD 2023, que es en el que estamos trabajando, guardar como. Cuando pregunte el nombre le vamos a escribir el mismo nombre, ¿sí? Si nosotros volvemos al dibujo y anotación, que es el de defecto, la línea de comandos la vemos chiquita otra vez. Si pasamos al espacio de trabajo de curso AutoCAD, yo le cambié, le puse un D de más, por eso aparece uno más acá, o sea que sería un espacio nuevo. Pongo curso AutoCAD y aparece la línea de comandos grande, ¿sí? Larga. Si yo la estiro van a aparecer también, y la guardo con el mismo nombre, va a aparecer con el espesor o el ancho que yo le diga, que yo designe, ¿sí? Bueno, y así pueden crearse diferentes espacios de trabajo y van cambiando de uno al otro, ¿sí? El mío es así, igual al que acabamos de hacer, tiene los menús, tiene la barra chiquita, no la agrandé, pero bueno, esto lo pueden ir ajustando y viendo al final cuál les resulta más cómodo. En general, cuando uno va trabajando, vamos haciendo diferentes modificaciones, entonces lo va reemplazando acá, ¿sí? Lo va pisando para no tener una infinidad de espacios de trabajo que son muy parecidos, ¿no? Y que no tienen sentido, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna pregunta en realidad? ¿Se entendió esto de los espacios de cómo modificarlo y cómo guardarlo? Sí. Bien. Esto del espacio de trabajo, que es nuestro rectángulo negro donde dibujamos, ¿sí? Es uno de los espacios donde se trabaja. El espacio modelo, que también se llama así y que por eso
esta pestaña de acá abajo dice modelo y está activa. Y al lado tenemos dos espacios más que se llaman presentación, que si se pican en alguno de esos, el aspecto de la pantalla cambia y lo que va a suceder es que nosotros vamos a ver un rectángulo blanco con un rectángulo punteado, ¿sí? Con un rectángulo de línea llena adentro. ¿Okay? Esto, el espacio blanco que están viendo, es la representación de una hoja. La línea punteada es el margen de esa hoja, o sea que hasta esa línea la impresora va a poder imprimir y este rectángulo de línea llena que está adentro es la ventana gráfica o viewport que nos permite ver lo que está en el espacio modelo, en la pantalla negra. ¿Sí? Ahora no vemos nada porque en la pantalla negra no hay nada dibujado. Volvemos al espacio modelo picando acá en esta pestaña, aparece eso. Vamos a dibujar alguna cosa. Vamos a volver a la presentación. Vamos a buscarla. Ya después vamos a ver cómo. Y ahí vamos a estar viendo lo que está dibujado en nuestro espacio modelo. ¿Sí? Me voy a salir de acá un segundo. Para hacer un ejercicio. Denme un segundo. El AutoCAD, como les contaba, tiene dos lugares de trabajo. En los dos se puede dibujar. En el espacio negro, en el área gráfica, en el espacio modelo, como quieran llamarlo, vamos a hacer todo nuestro dibujo. En el otro, en el de fondo blanco, donde aparece la hoja, vamos a hacer la presentación o layout, como aparece en la versión en inglés, en vez de decir presentación, dice layout, es donde vamos a armar la impresión, donde vamos a armar el plano, donde posiblemente pongamos el rótulo de nuestro dibujo, ¿sí? Donde le vamos a dar el tamaño de la hoja. Son dos espacios bien diferenciados, ¿sí? Podemos dibujar en los dos. Está pensado para que en el espacio de fondo blanco, o sea, en las presentaciones o layouts, se armen las presentaciones para imprimir o se armen los planos. Para graficarlo, yo hago siempre el siguiente ejemplo. Imaginen que nosotros dibujamos en una hoja, ¿sí? Una hoja blanca, que en realidad nosotros la vemos negra, pero es una hoja blanca. Esperen si consigo algo que tenga fondo negro, para que sea más gráfico. Supónganse que nosotros dibujamos acá, ¿sí? En un fondo negro. ¿Ok? Acá vamos a hacer todo nuestro dibujo. Este es nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio modelo. El espacio de presentación o espacio papel o paper space, como también se llama en inglés, es blanco. ¿Qué es lo que tiene este espacio de diferente con este? Que en este espacio se pueden crear ventanas, que son las ventanas gráficas, del tamaño y la forma que uno quiera. ¿Sí? A través del cual yo puedo ver lo que está dibujado acá. ¿Sí? Entonces, la situación es esta. Yo dibujo acá, en el espacio negro. Cuando me paso al espacio papel o a la presentación, lo que estoy haciendo es tener una hoja a la cual le creo una ventana que me permite ver el espacio modelo. ¿Se entiende el concepto? Esto, tanto espacio modelo como espacio papel, conviven en el mismo archivo, ¿ok? No es que el espacio modelo es un archivo y el espacio papel es otro, no. Todo esto está en el mismo archivo, ¿sí? Si el archivo se llama casa, bueno,
el archivo casa tiene una parte dibujada en el espacio modelo y tiene también el espacio papel o la presentación, ¿sí? Que no utilice el espacio de presentación no quiere decir que no exista. De hecho, si ustedes ven la pantalla del AutoCAD, las presentaciones vienen 2 y por defecto. Yo abro un nuevo dibujo y además del espacio modelo me van a aparecer 2 presentaciones o 2 layouts si tienen el AutoCAD en inglés, ¿sí? ¿Se entiende conceptualmente esto? ¿Sí? Son 2 espacios bien diferentes, existen los dos en el mismo archivo, ¿sí? No es que el plano va a ser un archivo y el modelo donde yo dibujo va a ser otro archivo, no. El archivo contiene los 2 espacios, siempre, ¿sí? Se pueden agregar tantos espacio papel o presentaciones como yo quiera. Por ejemplo, yo acá hice el ejemplo con una ventana. Puedo tener otra hoja y hacer otra ventana. Después vamos a ver para qué sirven estas ventanas, ¿sí? Pero puedo agregar tantas presentaciones como yo necesite o como yo quiera, ¿sí? Volvemos al AutoCAD. Bueno, entonces, haciendo un repaso rápido, lo que vimos hasta ahora fue cómo modificar la apariencia del AutoCAD, cómo guardar esa apariencia, que las funciones de la cinta de modelo las tengo que activar o desactivar en cada uno de los dibujos. Esto no lo va a guardar, pero sí lo que tiene que ver con la apariencia del cursor o del tamaño de la línea de comandos, ¿sí? Recién les explicaba que además del espacio modelo, que es el espacio donde dibujamos, están las presentaciones, que es otro espacio, que tiene la hoja, los márgenes de la hoja y estas ventanas que yo representé recién en la hoja de papel como quitándole un pedazo, haciendo una ventana, que es realmente lo que sucede en el programa. La diferencia es que no nos muestra el espacio modelo, que es esto, de color negro, sino que lo muestra blanco, porque es así como va a salir en nuestra impresión, ¿sí? No va a salir el espacio de trabajo negro. Cuando imprimamos va a salir blanco, por eso lo presenta así. ¿Podemos tener los dos fondos blancos, el modelo, o sea, este y la presentación? Sí. ¿Cómo sale, si yo pongo el fondo blanco, cómo salen las líneas, que ahora veo blancas? Salen negras, ¿sí? De hecho, si nosotros vemos qué color tiene asignado por defecto, ¿sí? Lo que estoy dibujando dice acá que tiene color blanco. Y el blanco para el AutoCAD en su paleta de colores es blanco. En la paleta de colores es el número 7, eso ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero es blanco, ¿sí? Dice que es blanco. Pero para el AutoCAD el color blanco va a salir negro. ¿Se entiende esta cosa un poco loca? ¿Sí? ¿Y por qué dice que es blanco y después va a salir negro? Justamente por el fondo del espacio de trabajo, que es negro y así viene por defecto. Vamos a ver qué pasa si nosotros cambiamos este color del fondo y le ponemos un color blanco. Aplicar, aplicar y cerrar. Fíjense que cambia todo el fondo. Las líneas ahora, en vez de aparecer en color blanco, aparecen en negro, ¿sí? Pero si yo busco qué color tiene, me sigue diciendo blanco, pero el iconito aparece en color negro, ¿sí? Esto es justamente porque por defecto el lugar de trabajo, de dibujo, viene en color negro, ¿sí? Eso es alguna cosa que ustedes pueden decir, está al revés, ¿sí? Pero es así, ¿ok? Si nosotros ponemos
el espacio modelo en color blanco, cuando vamos a la presentación vamos a verlo igual que siempre, ¿sí? Como lo veíamos cuando tenía color negro, sigue siendo blanco. ¿Por qué? Porque esta es la representación de la impresión, de cómo va a salir impreso, ¿sí? No importa el color que tenga el fondo, o sea, el modelo, en la presentación va a salir siempre blanco. Vamos a volverlo o vamos a ponerle otro color, ¿sí? Vamos a darle un color cian. ¿Sí? Ahora en el modelo el color de fondo es cian, la línea se mantiene en negro, no volvió al blanco, y en la presentación el fondo sigue siendo blanco, ¿sí? Y dice que está dibujada, las líneas están dibujadas en color blanco y aparece el color negro en el cuadradito. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno. Les decía, cuando ustedes hacen un dibujo nuevo, siempre aparece la palabra modelo, porque no puede no haber un archivo de AutoCAD sin el espacio modelo, que es en la pantalla negra, y dos presentaciones, presentación 1 y presentación 2. Después hay un más, ¿sí? Que agrega una nueva presentación. Si pican ahí, pueden hacer una presentación nueva, otra más, así la cantidad de veces que ustedes quieran o necesiten. Y en cada una de estas presentaciones lo que se va a generar es o lo que vamos a hacer es un plano nuevo o diferente, ¿sí? Uno de otro. Porque cada una de estas es una hoja, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se puede imprimir desde el modelo? Se puede imprimir desde el modelo. De hecho, hay mucha gente, generalmente viejos como yo, que imprimen desde el modelo, no usan las presentaciones, pero eso trae una serie de complicaciones a la hora de imprimir en diferentes escalas, ¿sí? Las presentaciones son la mejor manera de hacer planos en diferentes escalas, de hacer detalles, sin tener las dificultades de los cambios de texto, de los cambios de tamaño de cotas, que son cosas que vamos a ver más adelante, pero créanme que es la mejor opción. Esas ventanas que yo recorté en el papel es esta representación, ¿sí? De este rectángulo. En las presentaciones yo puedo hacer la cantidad de ventanas que quiera. Después vamos a ver cómo se hacen, cómo se usan, pero conceptualmente ustedes pueden tener la cantidad de ventanas que ustedes quieran y en cada una de estas ventanas dibujarán o en realidad enmarcarán diferentes partes de lo que quieran mostrar. Supongan que ustedes tienen algo así, ¿no? No importa qué. Un dibujo que tiene dos sectores bien diferenciados y por ahí en el primero muestran todo, en el segundo muestran el primero, en el tercero solamente muestran el segundo sector, ¿sí? Y en este muestran un detalle, supónganse un encuentro de este encuentro. Esto quiere decir que en las presentaciones ustedes van a poder abrir o crear las ventanas que necesiten para las diferentes situaciones, para mostrar diferentes cosas y con escalas diferentes, ¿sí? Fíjense porque además yo les digo de que mantengan la rejilla apagada. Acá en el preview, a mi gusto y a mi manera de ver, esta rejilla lo único que hace es tener un
ruido visual. Si yo desactivo esa rejilla, la presentación va a aparecer más limpia, ¿sí? Espérenme un segundo porque mi placa de memoria no la regenera. Bueno, a ver si guardándolo. Aprovecho justamente esto para decirles otra cosa. Hasta ahora nosotros cambiamos el espacio de trabajo, ¿sí? Nosotros al cambiar el espacio de trabajo no teníamos nada dibujado, o sea, vimos esto así. Cuando nosotros guardemos esto, que no es un archivo, sino que es una configuración, no necesitamos poner guardar como ni crear ningún archivo, ¿sí? Esto lo hacemos directamente sobre un dibujo que además todavía no es dibujo porque no lo guardamos y a eso voy en la siguiente explicación. Mientras nosotros no le demos nombre a lo que dibujamos, no existe el archivo. O sea, si yo que dibujé esto ahora, lo cierro el programa y no le doy un nombre, no existe como archivo en la compu. Cuando yo cierre esto me va a pedir que le asigne un nombre. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros dibujamos algo o cuando abrimos un nuevo dibujo, lo ideal sería hacerlo cuando abrimos un nuevo dibujo. Supónganse que abro el dibujo 4, no tiene nada, yo ya sé que voy a dibujar, me voy a ir al botón de guardar como, que es el icono en este caso es el cuarto, y si no, está en archivo, guardar como, ¿sí? Y también tiene el atajo con el teclado, control más mayúsculas más S, es guardar como. Pican ahí, les aparece el cuadro de la ventana del explorador de Windows y donde ustedes lo quieran guardar van a buscar ese lugar y lo van a guardar ahí. ¿Sí? Yo ahora lo voy a poner en un lugar donde no me moleste, voy a poner práctica, guardar, y en vez de llamarse ahora dibujo 4 se llama práctica y aparece acá en la pestaña, ¿sí? Y fíjense que en el nombre de donde está el AutoCAD, en la parte superior, está la ruta de donde está. C, User, Suite, Download, Práctica, DWG. ¿Sí? Esto es importante también que lo tengan en cuenta para saber dónde están trabajando, dónde está su dibujo, ¿sí? Para no perderlo, para saber dónde está. Este yo lo puse en descargas, supónganse, y no tiene nada dibujado, pero yo puedo ir a este lugar, ¿sí? A las descargas de mi compu, buscar el archivo práctica y ahí va a estar. Vamos a hacerlo. Hablo del explorador, me voy a descargas y acá está, práctica de WG. ¿Sí? Yo sé dónde está, lo puedo encontrar fácilmente. Vamos a ver, el dibujo 3 todavía no es un archivo, yo no puedo encontrarlo. Fíjense que acá dice AutoCAD 2022, dibujo 3 de WG, pero no me dice dónde está porque esto no es un archivo todavía. ¿Sí? Es un archivo temporal, que sé yo, me pueden decir sí, pero no lo van a poder encontrar. Entonces, para poder encontrarlo, le tienen que dar un nombre, puede ser el mismo, o sea, podrían guardarlo como dibujo 3 porque el programa le asigna nombre sucesivamente, dibujo 1, 2, 3, etcétera, o cambiárselo, pero de todas maneras deberían ir al icono de guardar como, de guardar. Yo siempre recomiendo que la primera vez que guardan un dibujo utilicen guardar como. Podrían utilizar el otro, pero yo recomiendo que sea guardar como sobre todo para tener bien en claro dónde lo voy a dejar. En vez de ponerlo en descarga, lo voy a poner en mi escritorio y le voy a poner práctica 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le puedo poner práctica
sin número. Y me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque están en dos lugares diferentes. Uno va a estar en mi escritorio y otro va a estar en descargas. Eso lo va a admitir. Lo que no va a admitir la computadora es tener en una misma carpeta o en un mismo lugar un archivo con el mismo nombre. Acá vamos a hacerlo. Si yo le pongo práctica y sé que está en el escritorio, me va a decir que lo puedo guardar. De hecho, acá cambió el nombre. Acá dice práctica, la ruta es esta, user, suite, escritorio, práctica. Si me voy al otro que se llama práctica, también dice que existe y que se llama práctica. Ahora, uno no tiene nada y el otro tiene los círculos. Y acá comienzan los conflictos. Por eso es que en el apunte de la unidad 1 les pasé cómo tiene que hacer los guardados de sus archivos, ¿sí? Cómo los tienen que ordenar, dónde los tienen que ordenar, que tienen que tener fecha, que tienen que tener el nombre del ejercicio y que tienen que tener sus iniciales, ¿sí? Esto es súper importante, no solamente por el orden, sino para, o sea, el orden a la hora de tener que entregar algo, sino por el orden de ustedes mismos, ¿sí? Para que no sucedan estas cosas raras de que dos dibujos tengan el mismo nombre y contenidos diferentes. Yo, por ejemplo, en el práctica 2, en vez de hacer círculos, dibujo rectángulos o cuadrados, lo guardo, porque ya ahora sí utilizo guardar, y siguen teniendo el mismo nombre. La diferencia es que este estaba en descargas y este está en el escritorio. Son dos dibujos diferentes con el mismo nombre. Ojo con estas cosas. La otra cosa de los nombres, más allá de nuestro sistema de guardado, ¿no? Esto en general y para trabajar en AutoCAD, porque se producen muchos archivos, porque mucha gente dice, bueno, hago este dibujo, le pongo, no sé, círculos y lo guardo. Y después sigo trabajando, pero quiero conservar el primero. Entonces, bueno, círculos 1, círculos 2, círculos 3, círculo definitivo, círculo definitivo, definitivo, círculo último. Y así empiezan los quilombos con los nombres de los archivos. Entonces hay que ser cuidadoso. Otra cosa que también ayuda mucho es tratar de que el nombre sea lo más representativo posible de lo que contiene el dibujo. Eso ayuda un montón. Por ejemplo, práctica, como no es representativo de lo que tiene adentro, ¿sí? Yo no sé, si yo veo los archivos desde el explorador, yo acá tengo un archivo que dice práctica, que está en descargas. Me voy a escritorio. Tengo que tener por acá un archivo que diga prácticas. Práctica, acá está. ¿Y cuál es cuál? ¿Qué contiene? No sé. La verdad que con el nombre no lo sé. Si yo hubiese tenido el reparo de decir práctica círculos en el nombre, sabría exactamente o tendría un indicio de lo que contiene el archivo. Y si a este le hubiese puesto práctica rectángulos, tendría un indicio de lo que contiene, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, cuando se documenta un proyecto, es ponerle el nombre de la calle, por decir cualquier cosa, Maipú 1114. Y yo sé que ese archivo pertenece a la obra que está en Maipú con el número 1114, la dirección, y después ahí adentro puedo tener toda la información o puedo poner Maipú 1114 planta en un archivo, Maipú 1114 vistas en otro archivo, ¿sí? Pero yo ya sé de qué se trata. Y además, el tener el nombre que se va repitiendo, o sea, como decir el título del nombre, Maipú 1114, y después qué es lo que contiene, también me va a hacer cierto orden en la compu, ¿sí? Otra de las cuestiones que nosotros podemos hacer, voy a cerrar estos para poder trabajarlos. Cuando suceden estas cosas de que no sabemos
qué es lo que hay en uno o en otro archivo, obviamente los tenemos que abrir, ¿sí? Entonces, una manera de abrir archivos es directamente desde el explorador, darle un doble clic y lo va a abrir. No tengo que venir al AutoCAD, darle abrir y buscarlo. Si lo hago desde el explorador, lo hago directamente. Entonces, yo ya sé que el que está en el escritorio, práctica, es el archivo de los círculos, ¿sí? Que es el que acabo de abrir. Bueno, lo cierro y para no tener lío, le cambio el nombre desde acá. Le cambio el nombre, doble clic y efectivamente es el de los círculos. Entonces esto también me ayuda a ordenarlos, ¿sí? A saber qué contienen. Y este podría llevármelo, cortar, ponerlo en descarga con este otro. Van a poder convivir porque ya no tienen el mismo nombre. Si hubiesen tenido el nombre me hubiese dicho, vamos a hacerlo, me hubiese dicho que existe otro con el mismo nombre si lo quiero sobreescribir o si quiero mantener los dos. Vamos a cortar esto otra vez. A llevarlo al escritorio. Vamos a pegar. Y le vamos a sacar círculo. Si yo saco esto de acá, le cambio el nombre primero, ¿no? Práctica. Cortar. Y me lo llevo a descargas y pongo pegar. Va a aparecer este cartel. Reemplazar el archivo, omitir el archivo, comparar la información. En este caso no me dice, en algunas oportunidades les va a decir si quieren conservar los dos archivos. Si les dice si quiere conservar los dos archivos, lo que va a hacer automáticamente la compu es cambiarle el nombre y a práctica le va a agregar entre paréntesis el número 1, ¿sí? Para diferenciarlos. Acá no me permite hacer eso, porque lo que me dice es, lo reemplazo, lo omito, o sea, no hago la operación, o comparo ambos archivos para saber a través de los datos del archivo cuál es el que voy a conservar, porque me da la fecha y me da cuánto pesa cada archivo. A veces esta información nos es útil para saber cuál es el último. Como se llaman igual, se supone que tienen lo mismo adentro, cosa que puede ser completamente errónea, y la fecha. Entonces por ahí uno dice, bueno, agarro el que es de la última fecha porque es el más avanzado. Pero no nos da la opción de mantener los dos. Entonces, esto no nos sirve. Tenemos que ir al escritorio, cambiarle el nombre, dejar práctica, círculos, cortarlo y pegarlo en donde nosotros digamos. ¿Sí? Y este otro, obviamente, es el de los rectángulos, entonces podría cambiarle el nombre directamente sin abrirlo también. Y a veces no hace falta escribir toda la palabra, podría ponerle rec en vez de escribir rectángulos, porque también tienen que tener cuidado con el largo de los nombres de los archivos, ¿sí? Es aconsejable que no sean muy largos. Y bueno, y desde acá los puedo abrir. Si los selecciono a la vez y les doy Enter, va a abrir los dos, o puedo picar uno por uno, ¿sí? Cuando hacen esta operación de abrir directamente desde el explorador, lo más aconsejable es tener abierto el AutoCAD para que no tenga que iniciarse de cero el AutoCAD. Igual si lo tienen cerrado lo va a abrir igual. ¿Sí? Va a abrir primero el AutoCAD y después les va a abrir el dibujo que estén seleccionando. Bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, ¿alguna tiene algún problema o no recuerda cómo se movían los archivos en el explorador de Windows?
esto de copiar, pegar, archivar y todo eso. Bueno, si tienen algún problema con ese tipo de temas, también en la unidad 1 hay un archivo, un apunte que habla de todo esto, de cómo crear carpetas, de cómo ponerles un nombre, cómo archivar. Practíquenlo. También está en el apunte del sistema de guardado cómo tienen que ser ese sistema, las carpetas que tienen que tener, los nombres que tienen que tener las carpetas. Esa estructurita ya se la pueden armar para tenerla en su compu, no tener que estar creando las carpetas. Después simplemente es acomodar lo que van a ir produciendo. Bueno, ¿qué otra cosa con respecto a las presentaciones? Bueno, ahora que sí son archivos, ¿se acuerdan que yo les decía que mientras no le demos grabar o guardar como o lo pongamos en un lugar específico, no es un archivo? O sea, si yo hago un dibujo nuevo, ¿sí? Fíjense que acá me tira dibujo 5. ¿Por qué? Porque ya había hecho 4 dibujos. Por más que yo le cambié el nombre a estos, para la compu, para el AutoCAD es dibujo 5. Por eso también es aconsejable no respetar estos nombres, porque depende de la cantidad de dibujos que hayan abierto en ese momento. Si yo dibujo algo acá y lo cierro, me va a preguntar cómo lo quiero llamar. ¿Por qué? Porque esto, les vuelvo a repetir, estos son conceptos que yo repito una y otra vez para que los tengan en cuenta, porque después sucede que dibujan, cierran, ay, no sé dónde está, no sé cómo se llama, y empiezan los problemas, o se va la luz, y si se va la luz y esto no se guardó, lo perdieron. Y a veces es mucho trabajo, es mucho tiempo lo que se pierde. Entonces, hasta que no guardo esto no es un archivo, ¿sí? Alguno me puede decir, sí, es un archivo, pero sí, es un archivo temporal, todo lo que ustedes quieran, pero no es un archivo que nosotros podamos reconocer ni saber dónde está guardado, por lo menos por ahora. Alguno puede ser que sí. Pero no es un archivo que hayamos guardado. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando hacen un archivo nuevo es darle un nombre, incluso antes de empezar a dibujar, ¿sí? O si dibujaron un par de cosas, no le puse nombre. Bueno, enseguida, archivo, menú de arriba, menú descolgable que acabamos de activar, guardar como, o en el icono de arriba que es igual, que es guardar como, ¿sí? Por cualquier camino que ustedes elijan van a llegar, o en la letra roja, en la letra de inicio, también aparece guardar como. Acuérdense que el AutoCAD tiene un montón de opciones para llegar al mismo lugar, ¿sí? ¿Dibujan algo o no dibujan nada? ¿Abrieron apenas el dibujo? Bueno, guardar como. Va a aparecer el cuadro del explorador de Windows y ahí buscan en qué lugar de su disco C, de su escritorio, de la carpeta que ustedes quieran, dónde lo van a guardar, ¿sí? Le ponen el nombre que quieran. Saben dónde está guardado, ¿sí? La pestaña cambia, se pone el nombre del archivo, ¿sí? Esto ya sí, yo sé que es un archivo, tiene un nombre, yo lo guardé en un lugar específico, ¿ok? Y lo que les decía, al principio desactiven la primera opción de la barra de modelo, que es la grilla, que realmente, por lo menos al principio, confunde bastante, hace mucho ruido visual. Otra de las cuestiones que pueden tener activadas son algunas de las ayudas siguientes, porque estos botones que están al lado de modelo, la grilla, el modo de forzar el cursor, restringir la ortogonalidad, los ángulos, son todas ayudas, ¿sí?
cuanto más ayudas activas tengan, más ruido visual van a tener. ¿A qué me refiero con ruido visual? Que van a empezar a aparecer cosas extrañas como las que van a ver ahora. Por ejemplo, líneas punteadas que se van al infinito, números. Profe, Sí, le interrumpa, no lo están estoy transmitiendo compartiendo. nada. Gracias, gracias, gracias. Avísenme porque yo cuando comparto, cuando estoy en AutoCAD no los veo. Les decía, acá abajo en el modelo, todos estos botones que ustedes tienen acá son de ayudas, ¿sí? De ayudas para dibujar. Cuando empiezan a dibujar, yo les sugiero que desactiven todo, incluso la grilla, que es el primer botón al lado de la palabra modelo, ¿sí? Por defecto va a aparecer encendida la grilla, si ustedes pican en el primer botón se desactiva. Esto hace que tengan menos ruido visual, que vean menos cosas y que sea, por lo menos al principio, más amable ver esta pantalla. ¿Por qué? Ahora voy a activar todo lo que pueda activar de las ayudas y van a empezar a aparecer cosas raras, ¿sí? Cosas raras me refiero a esto que están viendo. El cursor se ve raro, como si estuviese en 3D. Si dibujo algo, van a aparecer líneas que se van al infinito punteadas. Me aparece una coordenada que dice polar y un número de 6 cifras o más, con un ángulo. En fin, empieza a aparecer un montón de información que si bien es útil, ¿sí? En este momento distrae un montón. Y en vez de mirar lo que tienen que mirar, que es la línea de comando, que es lo único que tienen que mirar, ¿sí? Van a estar viendo un montón de cosas en la pantalla, tratando de intuir de qué manera hacer o lograr lo que ustedes quieren, simplemente viendo lo que está en la pantalla, ¿sí? Bueno, no es la manera de dibujar en el AutoCAD. La manera de dibujar en el AutoCAD es muy, como todo sistema, ¿no? Es cerrada en sí misma. Lo que tengo que hacer no es mirar lo que me aparece, la información que me aparece en la pantalla. Esa información me va a ser útil cuando yo sepa exactamente lo que estoy haciendo. Mientras tanto, lo único que tengo que tener activo, voy a desactivar todo, después vamos a activar alguna cosita, pero para arrancar voy a desactivar todo, que mi pantalla quede en negro, que lo que dibuje sean solamente líneas en blanco y lo único que voy a leer es la línea de comandos, ¿sí? Nada más, menos ruido visual, el cursor a full para saber siempre dónde está, para no verlo chiquito, ¿sí? Y de esta manera vamos a crear nuestro entorno para que todos veamos más o menos lo mismo, ¿sí? Y que sea más amable este arranque en el programa. Después ustedes van a poder hacer las modificaciones que quieran, dibujar con los colores de fondo que quieran. No se preocupen por eso. Lo importante ahora es que la cosa sea progresiva, poco a poco, con pocos elementos y sumando cosas a medida que van pasando las clases. Bien, más me queda algo más. Bueno, en el apunte, esto ya lo vimos, pero se los recuerdo, en el apunte también tienen cómo se invoca un comando, vimos cómo funcionaba el comando línea, que es el primero que vamos a utilizar. Tienen un resumen de las ayudas de las Fs, ¿sí? Qué activa o qué desactiva cada una. Acuérdense que estas Fs son lo mismo que tienen en la barra de modelo, ¿sí? Todas esas ayudas están acá abajo, estos botoncitos representan esas ayudas. Y el tema del mouse, ¿sí? Lo que pueden hacer con los botones del mouse. Bueno, los menús desplegables que ya los vimos.
y los cuadros de diálogo que la vimos la clase pasada. No sé si les queda alguna pregunta. ¿Leyeron el apunte? Si no lo leyeron, léanlo. Háganme caso. También puede surgir alguna pregunta, alguna duda de eso. Bueno, hasta acá estamos con lo que es el entorno. Yo les voy a pedir que estas modificaciones que vimos hoy del espacio de trabajo las hagan en sus compus. O sea, tienen que tener los menús desplegables a la vista, el cursor al 100% y la barra de comandos lo más grande que puedan. ¿Ok? Eso no es para mí, créanme que es para la comodidad de ustedes, para que no pierdan tiempo buscando alguna cosa que después se van a olvidar. Guardan el espacio de trabajo con la ruedita abajo a la derecha, le ponen el nombre que ustedes quieran, y ya la próxima vez que van a abrir el AutoCAD, esas cosas ya van a estar. Nosotros vamos a hacer dos cosas a medida que pasen las clases. Una es aprender a dibujar. Antes de aprender a dibujar, que es lo próximo que viene, es cómo seleccionar y cómo trabajar con precisión. Vamos a seguir con algún seteo del AutoCAD y le vamos a ir agregando cosas a este inicio de los dibujos, ¿sí? Muy, muy lentamente, pero la idea es que ustedes se armen un espacio de trabajo donde tengan las herramientas visibles, las que más usen, las que les sean de más utilidad, para no tener que ir a buscar todo cada vez que empiezan un nuevo dibujo, ¿sí? Esto es súper importante, porque de esta manera se ahorra un montón de trabajo. Y lo que tiene este programa es eso, horas y horas de trabajo, ¿sí? Para entenderlo, para que las cosas salgan como queremos, y porque dibujar lleva mucho tiempo. De hecho, los que dibujaron, entregaron el primer trabajo, seguramente les habrá demandado su tiempo. He recibido algunos comentarios de Eduardo que fue el trabajo para algunos, de volver a dibujar, pero también es la manera en que ustedes sí o sí tienen que ver cada icono, cada sector, de empezar a reconocer la pantalla, porque al principio es mucha la información y hay que de alguna manera limitar todo eso, ¿sí? Viendo un poquito la clase que viene, les hago una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Yo les voy a subir algún nuevo apunte, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo se trabaja con precisión. Yo la clase pasada les hice de manera general un reconto de cómo trabaja el programa con respecto a la precisión, ¿no? Y que dibujar significa pensar de qué manera construir algo, ¿sí? Tomarme del último punto, hablamos de las partes esenciales o principales de las entidades, tomarme el último punto, del punto medio, paralelo a una línea, en fin, tener siempre una referencia. Entonces nuestro programa trabaja con eso, con referencias a objetos, trabaja con ángulos, trabaja con distancias, todo eso le va dando la precisión. Pero antes de eso, antes de la precisión, vamos a ver cómo seleccionar los objetos, ¿sí? Para hacer eso nosotros necesitamos saber cómo dibujar por lo menos líneas. Entonces van a recibir un recorte de la unidad de entidades, que es el comando línea. ¿Cómo se dibuja una línea en AutoCAD? Para poder hacer el ejercicio, vamos a hacer unos pequeños ejemplos, unos ejercicios que van a tener que entregar. Por eso les digo, ya desde la que viene, esto de las entregas va a ser periódico. No son difíciles, son bastante sencillos, pero bueno, hay que sentarse, practicar, tratar de hacerlo como dice la ficha. Y en principio vamos a trabajar sin medidas. Después vamos a hacer un ejercicio con medidas. Y después, poco a poco, vamos a ir incorporando todo esto de el final de la línea, el punto medio de la línea, la mitad del arco, el radio, lo que sea. Pero para poder hacer todo esto, les decía, tienen que saber cómo seleccionar.
En el AutoCAD hay varias maneras de seleccionar cosas que también van a estar en el apunte. Yo les cuento todo esto para que vean que esto no es que es difícil, sino que se suma información, se suma información, se suma información. Las maneras de seleccionar son 3, obviamente es con el mouse. Con 2 tipos de ventana, una ventana va a ser de color azul, otra de color verde, una de izquierda a derecha, otra de derecha a izquierda, y después picando, que es la selección básica, ¿sí? Se van a parar arriba de cualquier entidad, van a picar y van a tener seleccionada la entidad. Van a ver que hay un cambio en la entidad. Cuando está seleccionada se ve de una manera, cuando no tiene selección se ve de otra, y vamos a practicar los diferentes tipos de selección. Para hacer ese trabajo van a tener que lo van a hacer en el AutoCAD, y para presentarlo, porque no hay otra manera, por lo menos no encontré otra manera de ver que ustedes comprendieron en los tipos de selección, van a tomar una foto y la van a subir, o varias, en realidad son varias, y las van a subir al Classroom. Porque son cosas gráficas que no, o sea, ustedes si hacen ejercicios y suben el archivo, yo no las voy a ver. Pero no importa, eso va a estar explicado en los ejercicios que vienen. Otra de las cosas que tiene que ver con la precisión es cómo dibujamos en AutoCAD. En AutoCAD dibujamos todo uno en uno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir uno en uno? Nosotros dibujamos en metros. El AutoCAD viene seteado en diferentes unidades de dibujo. Milímetros, decímetros, metros, se puede configurar también para centímetros, pulgadas, ¿sí? La verdad es que hasta hace pocos años nadie sabía bien en qué medida estaba dibujando en AutoCAD, ¿sí? O sea, realmente nadie sabía bien. Todos dibujaban por defecto en AutoCAD como venía la unidad, y hay una cuestión conceptual que también se las voy a explicar después con más detenimiento, pero lo que hay que pensar es que para nosotros 1 en el AutoCAD es 1 metro, y si queremos dibujar una línea de 50 centímetros, lo que tenemos que escribir es 0.50. ¿Sí? Si queremos escribir una línea, dibujar una línea de 1 centímetro es 0.01. ¿Ok? Entonces vamos a tener que empezar a trabajar un poquito con ese concepto de cuántos números o cuántos ceros después de la coma necesito para poner mis unidades. No es difícil, pero es algo que hay que habituarse a escribir. Y además vamos a setear el AutoCAD para dibujar en metros y saber que estamos dibujando en metros y no tener que volver a hacerlo nunca más, porque nosotros, ya les digo, vamos a crear este espacio de trabajo, que toda esa información que necesitemos ya la tenemos ahí. La vamos haciendo, la aprendemos y la guardamos en ese espacio de trabajo o en una plantilla que más adelante vamos a ver qué es. Pero la idea es esta. Como hay un montón de cosas que necesitamos para dibujar, que no son el dibujo en sí mismo, lo más inteligente es tener nuestra caja de herramientas lo más ordenada posible, conocer cuáles son, guardarlas de determinada manera que a nosotros nos sea útil, para que después lo único que tengamos que hacer es dibujar. Y no nos preocupemos si estoy dibujando en metros, si el AutoCAD está configurado en centímetros o en pulgadas. En fin, todo lo que no tenga que ver con el dibujo directamente, ¿sí? El mismo hecho de tener un sistema de guardado también es útil, porque ya no tengo que pensar cómo voy a guardar o qué nombre le voy a poner, porque eso ya el profe me dijo, lo tengo que hacer así, listo. Es un tema menos. Y créanme que no es poco tiempo, que todas estas cuestiones ayudan mucho a dibujar, primero más ordenado, por ende más tranquilo, por ende más seguro, ¿sí? Una vez que ustedes pierdan la inseguridad, o que ganen en realidad, que ganen seguridad porque saben lo que están haciendo,
esto se va a hacer muchísimo más dinámico, van a tener más ganas de dibujar. Pero bueno, nada, paciencia, todo es un proceso. Ya pasamos o estamos transitando esta primera etapa de conocer el programa. A esta altura ya estos lugares de la pantalla ya deberían más o menos manejarlos. Si no es así, pónganse al día y así podemos seguir con los temas de precisión en el AutoCAD. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo de momento creo que no tengo nada más. Déjenme ver acá alguna cosita. Bien. No, creo que por ahora nada más. Al principio por ahí esto es como muy, muy teórico, no han empezado a mover el mouse, como digo yo, pero es la mejor manera de que a ustedes se les fijen los conceptos, ¿sí? Después va a haber un montón de tiempo para dibujar. Les pido paciencia, sobre todo para arrancar y para tener una base sólida para poder seguir, sobre todo para que sepan qué es lo que están haciendo. En los cursos de AutoCAD en general se empieza por los comandos, no se le da mucha bolilla a los entornos, a la manera de trabajo, y después puede ser que dibujen algo, pero todas estas cuestiones que quedaron de lado las tienen que aprender o por su cuenta o por un amigo, y en general es cómo lo hace el amigo o cómo lo hace esa persona que nos lo cuenta o ese video que podemos encontrar en internet, pero en el fondo no sabemos demasiado bien por qué hacemos esas cosas. Así que la idea es esa, tener una base fuerte, saber lo que hacen para eso, para tener la confianza de que están haciendo algo bien y de por qué lo hacen de esa manera. Bueno, de momento no tengo más que decirles. Que buena semana, que suban sus trabajos, les vuelvo a repetir, no se queden atrás con eso. Ya vamos a empezar con los ejercicios de AutoCAD, así que no se cuelguen. Después sufren, profe, ¿puedo entregar después las vacaciones? Y yo les voy a tener que decir que no van a poder. Así que nada, despacio, con paciencia. Hubo fin de semana largo, me preocupa, de 13-4. Y en la semana ya después no hay mucho tiempo. Así que bueno, los veo el viernes, si no hay alguna pregunta. Y seguimos adelante. Les voy a subir antes del viernes los apuntes, si pueden le dan una leída. Voy a subir también el ejercicio, no lo hagan, ¿sí? Hasta que no les diga que lo hagan, no lo hagan, porque hay que explicar algunas cosas antes. A ver, si lo quieren hacer porque se sienten capaces de hacerlo, háganlo, pero no lo suban, ¿sí? Hasta no ver las clases que vienen. ¿Sí? Muy bien. Buena semana, nos vemos el viernes. Bueno, gracias igualmente. Gracias, buena semana. Chau, chau. Chao, chao.